Gracias, profesor Nueno. Bueno, yo voy a ser más rápido. Tenía 40 minutos, media hora, pero me viene muy bien porque tengo un montón de cosas que contar, las voy a concentrar y así no os voy a aburrir, porque como veréis, lo nuestro es muy del mundo del dato. Hicimos un estudio nosotros dentro de la cátedra, aparte en relación y alineado con los estudios anteriores, viendo cómo el cliente estaba cambiando. Y el cliente había cambiado tenemos un COVID, luego tenemos una guerra, tenemos una crisis energética, la crisis de las materias primas, de los cuellos de botella de la cadena de suministros, una inflación, una subida de los tipos de interés. Y nos queda, al final, como vimos en el estudio del año pasado, el que dio al libro de Todo es terrible, pero yo estoy bien, pues un cliente, un consumidor que está buscando alternativas, un consumidor que está cambiando el hábito de consumo, buscando alternativa, buscando precios más baratos. En definitiva, si estás buscando alternativas, estás siendo menos fiel. Y es lo que teníamos, intuitivamente lo veíamos, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un estudio realmente con los números que tenemos, con todos los datos, un estudio sobre lealtad del consumidor, ¿no? Cómo esta lealtad está cambiando entre el año 2022 y 2023 y cuáles son las principales categorías que han ido cambiando. Entonces, aquí hicimos un estudio para ver, oye, realmente poner negro sobre blanco esta intuición y ver, oye, cómo realmente los números nos dicen qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y no solo dentro de las categorías, sino y ver dentro de cada, o sea, no por categoría, sino dentro de cada categoría, cómo las principales empresas, las principales marcas están sufriendo o se están beneficiando, han hecho bien los deberes o simplemente han tenido suerte, ¿no? Suerte poca. Entonces, empezamos analizados. Os voy a presentar el estudio, arrancamos una visión top-down, una visión más macro de los datos de cómo ha evolucionado una visión macro en España. Empezamos a hacer una profundización más por categorías, dentro de las categorías las marcas y al final pues vamos a presentar algunas de las conclusiones y recomendaciones del estudio. Lo primero es partir de los básicos. Los básicos ¿qué es lealtad? Y esto os aviso, posiblemente sea la única contribución que ha hecho ChatGPT a esta presentación, salvo que las imágenes también las he generado con otro software de generación de imágenes, para no tener que estar acreditando a FreePic o a no sé qué. Entonces, decidí hacerlo de esa manera. Aquí utilicé ChatGPT y un refundido de algunas acepciones dentro de Wikipedia, pero básicamente la lealtad es una disposición, compromiso del consumidor a consumirnos a nosotros, ¿no? a la marca. Tiene mucho que ver con la experiencia del cliente. Como decía también antes el profesor Nueno, no es una cuestión de la fidelidad. A ver, dentro de los programas de fidelidad igual pueden conducir a que yo compre más o compre menos dentro de la marca, pero hay una cuestión de precio, de conveniencia, de experiencia, que me gusta, que esté cerca, ¿no? Y todos esos elementos conviven para generar esta fidelidad, ¿no? Es una cuestión, al final, soy fiel pues porque tengo una buena experiencia. Cuando analizamos la fidelidad del consumidor tenemos dos fuentes de datos, ¿no? Y vosotros, con vuestros datos, lo de la izquierda, ¿no? Vuestro first party data, analizáis pues retención, lifetime value, recurrencia, NPS a través de las encuestas. Soy un descreído de los NPS porque siempre que hablas con una operadora te dice, por favor, es que por debajo de 9 no me vale. Y dices, pues coño, pues todos son sobresalientes. O sea, ojalá, si también los profesores en el colegio decimos, es que por debajo de 9 mis padres no les gusta, ¿no? A ver si me pones un sobresaliente siempre. Entonces, hay una serie de parámetros que podéis analizar y que analizáis dentro de vuestro entorno. ¿Qué sucede? Que esto os mide a vosotros desde vuestro parámetro inicial. Os conocéis a vosotros mismos, veis, oye, si el lifetime value de mi cliente está creciendo es que es más fiel, es más fiel que ayer, no sé si es más fiel conmigo y con la competencia, si el NPS sube o las encuestas dicen que les gusto más o que va con más frecuencia a mi supermercado porque está más cerca, no sé qué, es algo que es mejor que ayer, pero dentro de mi entorno. Nosotros lo que analizamos es con third party data, es decir, datos externos. Entonces, tomamos
No tomamos encuestas, no tomamos NPS, no tomamos vuestro lifetime value, sino que decimos, tenemos dos fuentes de datos, tenemos datos de telco, que en los datos de telco analizamos navegaciones, cómo de frecuente navegan dentro de vuestras tiendas, de vuestras webs, cómo se desplazan, y con los datos de banca, datos de telco, obtenemos la información de dónde compran, dónde se gastan su dinero, dónde se gastan ese presupuesto que tienen para vuestra categoría. ¿Cómo han cambiado los presupuestos dentro de la categoría? Este share of wallet del estudio anterior, pero sobre todo dentro de vuestra categoría, ¿dónde están cambiando dónde está distribuyendo este presupuesto? ¿A uno o a varios? He cambiado, tiene más ahora que antes, está en vuestra competencia en vez de estar en vosotros. Entonces, es lo que estamos analizando para ver cuál es la lealtad, ¿no? Y entonces, en base a eso, generamos una serie de parámetros, unos Z-scores, donde analizamos a partir de un Z-score una distribución estadística de las diferentes tiendas o los diferentes comercios en los que gasta su presupuesto el consumidor. Vemos cómo de fiel o infiel es, y entonces vemos cómo de fiel o infiel está siendo el cliente dentro de la categoría. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Pues, como digo, con esos datos, a partir de la plataforma de Intent de Market Explorer, a partir de la plataforma, los datos los tenemos en la plataforma de la cátedra Intent HQ aquí en IS, y son dos fuentes de datos principales. Los datos de Orange, que es de dato telco, navegación, movimiento, etcétera, y los datos de gasto, datos de Fintonic, unos datos valiosísimos donde analizamos todo el gasto de cada uno de los individuos. Al final son unos 500.000 de consumidores con sus cuentas bancarias que nos aportan 473 millones de transacciones individuales, que con inteligencia artificial, con modelos de Machine Learning y con nuestro amigo Tom Gibbs, que lo he puesto aquí, que es el analista al que le he estado volviendo loco para que me haga todos los modelos y haga todas las analíticas, generamos todos estos inputs y estas gráficas que os vamos a mostrar a continuación. Lo hemos hecho, ha sido muy ambicioso, y por eso la ambición me ha llevado a que empezamos con una primera categoría, seguimos con la siguiente, y el de, oye, ¿por qué no hacemos una más? ¿Y por qué una más? Llegamos a 17. Los bancarios, lo siento, no he llegado a banca, y eso, Ramón, mis disculpas. También banca se analiza de una forma distinta, porque banca, quitarse un banco de encima es muy complicado. Todos tenemos un montón de cuentas bancarias. Cuando nos queremos quitar la cuenta principal, al final tarda mucho más. Con un periodo de 2 años, que es el análisis que hemos hecho, no veíamos que los datos fueran lo suficientemente significativos como para hablar de una fidelidad dentro del banco. Sí que es verdad que el análisis del banco podríamos analizarlo dentro de Share of Wallet, ¿no? Cómo van distribuyendo en las diferentes entidades bancarias tu Share of Wallet o tus ahorros, tu distribución de gastos en los diferentes bancos. Pero no lo hemos hecho. Pero es un estudio para hacer a continuación en un dedicado, porque es curioso, en la última noticia leí que el 70%, los neobancos han hecho en los últimos años que el 70% de los bankholders en España, de los ciudadanos, tengamos más de una cuenta bancaria. Había 1,4 de media, tenemos casi 2. Yo creo que tengo como 5 en España, 2 en Reino Unido, solo uso una y el resto pues para tontear, ¿no? Pero bueno, al final tenemos muchas, ¿no? Y las usamos y de vez en cuando nos vamos moviendo de una a otra. Pero bueno, el objetivo no es hablar de banca, sino vamos a hablar de todos los sectores y de cómo está cambiando este chip de la lealtad, ¿no? Y dentro de estos sectores nos vamos a meter en las marcas, ¿eh? No creéis que... yo aquí me voy a mojar un poquito o mucho, para algunos pues les gustará más o menos. Creo que he estado mirando la lista de asistentes y a nadie lo pongo mal. O sea que todos vamos a quedar como amigos. Los que quedan peor no han venido, así que no tenemos tanto problema. Analizamos los paquetes de lealtad por sectores
Y como decía el profesor Nueno, es que el 60% son casi clones. Tenemos la mayoría por cada una de las categorías tiene el mismo tipo de programa de fidelización. Iberia Plus, el Sumar, el no sé qué. Por ejemplo, Ryanair sacó un programa que es pagas una cuota, es una especie de pseudo club donde tú pagas y entonces tienes ciertos descuentos o tienes un Priority Pass. Bueno, hay unas pocas de las categorías que apenas tienen modelos de fidelización. En seguros no he metido el modelo de fidelización, aunque existen algunos pseudomodelos. En media, mobility, hay pocos modelos. En el aparcamiento no hay ninguna fidelización apenas, simplemente aparcas y fuera. Pero bueno, iremos viendo cuáles, dentro de las categorías que estamos analizando, cómo encajan estos modelos de fidelización y estos programas en sus subidas o bajadas de la fidelización, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de programas de fidelización que son muy relevantes, porque aquí de lo que hemos analizado también es, de entre los beneficios de las compañías, qué generación de datos tienen. La gran mayoría de programas de fidelización te ayudan a tener un poquito más de CRM, los que son retail, a unir tickets, para luego hago mi agregación y entonces sé que este ticket es de este, entonces el individuo de este perfil compra pantalones con camisetas blancas, con calcetines y con calzoncillos de forma consistente y para hacerme mi estudio y mis modelos de futuro, pero teníamos que tener un poquito más de ambición. Los que son nativos digitales, las OTAs, ¿no? las agencias de viajes online, tienen datos desde el minuto cero, ¿no? de absolutamente todo lo que haces es una visión bastante alineada al final, a través de su navegación o a través del programa de fidelización, te conocen, te hacen una radiografía perfecta. Incluso sin tener un programa de fidelización, los propios del park, ¿no? Las aplicaciones del parking te hacen una pseudo-radiografía, las de movilidad tienen una medio radiografía, posiblemente no te pidan ni género, ni edad, pero saben dónde vives, dónde trabajas, cuáles son tus hábitos. Modelos de reverse geographic profiling te generan para identificar cuáles son los temas de interés en base a por dónde te mueves. Y esto es lo que, al final, hay que, como decía el profesor Nueno, la fidelidad es una cuestión de experiencia. Hay que conocer mucho mejor al consumidor, a tu cliente, para poder ofrecerle su experiencia más customizada. Y esta fidelización mucho más ad hoc de sus necesidades y sus circunstancias. Aquí tenemos un montón de programas de fidelidad, conocidos y menos conocidos. Hay algunos que tienen N programas de fidelidad, como pues en los supermercados tienes el programa de fidelidad el de las tarjetas tipo Club Carrefour o Club Eroski, pero luego tienes Carrefour Pass, que es la tarjeta de crédito, o la de Eroski Oro, que también Eroski tiene con Travel Club. Tenemos por aquí Carlos. Tenemos luego hay las de clubes tipo Costco, Macro, etcétera. Y todas van intentando atraerte, todas intentar ser un poquito más diferencial que el otro o hacer ese club porque el otro hace otro club, pero hay una que no es española y que he querido reflejar aquí, que me parece muy interesante, que es la de O2 Priority. O2 Priority, O2, tenemos en España, esta es la de Reino Unido. O2 tiene el mismo problema que tienen todas las telcos en España. Tienen un montón de datos de sus clientes, pero no tienen permiso para usarlos. O sea, no tienen permiso de perfilado. Al final, conseguir permisos, ya sabéis todos que es por una cuestión de GDPR. Mezclamos la GDPR con la experiencia de cliente. Si yo a mi cliente le pido más permisos y más consentimientos para que me deje usar sus datos para perfilarle, venderle cosas, compartirlos con terceros, todas estas cosas que miramos en las políticas de privacidad, nos va a decir que no. Y entonces igual perdemos al cliente, con lo cual no tocamos. ¿Qué hizo O2 Priority? Creó un programa de fidelización, un programa de rewards, totalmente aparte de la operadora, donde lo que te propone para fidelizar y para que tú le des acceso a sus datos y poder darle una mejor experiencia es: yo te doy preferencia y descuentos en los conciertos, en eventos, en todo tipo de cosas, en viajes, en vuelos. Tienes un montón de descuentos gracias a que eres Priority y a cambio tú me das tus datos. Tú me permites utilizarlos. Ha sido el crecimiento de O2 con O2 Priority ha sido espectacular. Y gracias a eso pueden
customizar y pueden adaptar esa experiencia del cliente que le genera una mayor fidelización. Y ellos tienen pues, esta inversión, este gasto en este tipo de programa, que es diferente de los tipos de programa de fidelización de operadoras que al uso. Tienes, pues, por ser más fiel tienes descuentos, te financio un móvil, o, oye, pues ser cliente de la operadora X, pues te llamamos y te vamos a hacer un descuento o te vamos a hacer un upgrade de medio giga a 1 giga, ¿no? en el ancho de banda. Esto es otra cosa totalmente distinta, porque así te conocen, ¿no? Igual que mi operadora cuando me llama y me ofrece un Oppo, te vamos a hacer un descuento por un Oppo. Yo siempre digo, joder, no me conocéis, en mi casa no entra nada que no sea Mac. Y no es porque sea pijo, sino al final, oye, pues soy fiel a Mac. Y en mi casa tenemos 2 MacBook Pros, no sé cuántos iPads, iPhones, iWatch, y en la Wi-Fi no se conecta nada que no sea un Mac o que no sea Apple. O sea, ¿por qué? Y lo sabes. ¿Por qué me estás vendiendo un Oppo? Joder, véndeme unos AirPods. O sea, igual pico. O sea, y veo que me conoces, ¿no? Entonces, este tipo de datos este tipo de información son la que necesitamos utilizar. Y para mejorar esta fidelización y poder customizar y adaptar la experiencia. Voy a ir rápido por la visión macro, que esto es muy conocido. O sea, el último año, esto representa cuáles son las categorías donde ha aumentado el gasto medio. A la izquierda el gasto medio sin ajustar a inflación. Aquí, o sea, mi izquierda, gasto medio ajustado a inflación. Gasto medio ajustado a la inflación. Vemos que aumentó en casi todas. Si analizamos en cuáles bajó el precio ajustado a inflación, el ticket medio bajó el precio. El ticket medio del consumidor se redujo en casi todas las categorías. Y son sospechosos habituales y los conocidos de todo lo que se ha hablado durante el año anterior. ¿Por qué? Porque están afectados por la inflación, por el recurso, por la búsqueda de una nueva alternativa, buscar el sucedáneo del pollo, el sucedáneo de la croqueta de pollo, el sucedáneo de la croqueta, y buscar otras alternativas. Pero luego, si esto lo sumamos a cómo ha variado la frecuencia de compra, vemos, a ver, bajan los tickets medios, suben la frecuencia de compra. Esto me puede decir, los dos juntos, me da una intuición de que la gente está buscando alternativas. Y la búsqueda de alternativa es infidelidad. No te convence lo que tienes, estoy buscando otras cosas. Entonces, a partir de aquí, dijimos, ostras, vamos a analizar por cada una de las categorías. Vamos a empezar por una visión sencilla. Por cada una de las categorías, el porcentaje de usuarios que solo van a una marca, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Y lo que vemos es, pues de arriba abajo, el porcentaje, la línea azul son porcentaje de usuarios o de clientes que van a una marca, la roja a 2, la verde a 3, la morada a 4, la otra azul a 5, la naranja a 6 y ya a partir de las 7 me la estampé porque era demasiado. Entonces, ¿ves que cuáles son las que están más bajo? Supermercados, restaurantes, moda, seguros. Hay una cuestión, aquí, luego lo veremos, pero el culpable de lo bajo que están seguros, energía y por ahí estaba Telco en la media, que suele ser bastante fiel, están los mayores de 65. El año pasado tienen más tiempo y se dedicaron a buscar alternativas a sus operadoras de electricidad, a sus operadoras de telefonía y a los seguros. A veces con los seguros forzados porque el seguro que tenían se los quería calzar y entonces les subía la prima, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cuáles son los sospechosos habituales. O sea, ya vemos supermercados, restaurantes, moda, y estos tienen unos programas de fidelización que están bastante establecidos. Supermercados tienen todos con su tarjeta Carrefour, Día, BM, Eroski, o los restaurantes todos con el cupón que te ficho o los descuentos, los cupones digitales de Burger King o del McDonald's, el Globo, el Club Globo, todo este tipo de cosas, tienen todos y están tan abajo. Y moda exactamente igual. Todos los retailers de moda tienen su plan de fidelización.
Y están ahí abajo. Posiblemente, a ver, siempre han sido, la fidelidad ha sido muy baja en estos tres sectores. Todos tienen sus programas de fidelización también porque están tan bajos y la fidelización es tan baja, deben tenerlos. Pero hay que ver, ahora, según vayamos profundizando, veremos cómo se mueven cada una de las marcas dentro de este programa, ¿no? Entonces, a partir de aquí hicimos el scoring, hicimos un poquito más complejo, veis que más o menos queda en la misma línea, y hicimos un análisis de Z-score que es lo que vamos a utilizar durante toda la ponencia, durante toda la presentación, un Z-score que analiza la distribución percentil de la lealtad de cada uno de los usuarios, de los compradores dentro de las marcas. Queda en lo mismo. Sí que es verdad, y vemos, esto es una comparativa entre 2022 y 2023, el parking, la movilidad en el aparcamiento, tuvo una crecida espectacular entre 2022 y 2023, que es la que vemos aquí. Vemos, entre 2022 y 2023, cuáles de las categorías han caído en fidelidad y cuáles han crecido. Pues cayeron también los típicos que conocemos, ¿no? Los únicos que han crecido fueron telcos, movilidad compartida y parking, que son telcos, no tienen programas de fidelización realmente explícitos. Al final tienes ahí, pues llevas mucho tiempo y te quieren fidelizar haciéndote descuentos, etcétera. No hay un programa de puntos per se. Tienes movilidad compartida. Algunos tienen movilidad. En movilidad compartida, aquí hablamos de movilidad compartida con los que son movilidad por minutos. No en la categoría de taxis, Uber, Cabify, los VTCs, están que esto no señala. En Mobility Taxi, te llamo así para diferenciar, para ver cuáles compiten entre sí, ¿no? La fidelidad entre la movilidad por minutos ha crecido también. Y sobre todo la de los parkings. O sea, la de Telpark, el parking, Easy Park, libre parking. Todas esas han crecido, es decir, cada uno utiliza su aplicación de parking y se ha mantenido con ella. ¿Por qué? Porque se siente confortable, se siente cómodo y siempre están evolucionando para darte una facilidad más a la hora de utilizar el aparcamiento. En cambio, ¿cuáles han caído? Pues han caído. Hoteles ha caído mucho. Subió mucho los precios de los hoteles. La inflación, más o menos creo que en hoteles fue como de un 30% de media en 2023, con lo cual la gente sí que ha seguido consumiendo mucho hotel. Estaban todos a tope. Quien fuera en Semana Santa o de este año o del año pasado, en verano, estaban todos los hoteles a tope, pero se han ido buscando alternativas porque estaban todos bastante subidos de precio. En media, las plataformas de televisión ha cambiado también bastante la fidelidad. Es porque todos tenemos todas, básicamente. O sea, durante los últimos años ya tenemos HBO, Disney, Netflix, etcétera. El equipamiento deportivo, ha habido bastante competencia y ha subido, aunque Decathlon sigue siendo la número 1. Los Intersport, Forum Sport de turno, Base Sport, JD Sport, Deport Village, etcétera, han crecido bastante. Las energéticas también, subió la tarifa y en cuanto nos llegó la última tarifa del gas de 2023, dijimos todos, uy, pues venga, vámonos a la regulada, vamos a cambiar a ver dónde está la otra tarifa, vamos a intentar buscar algo un poquito más barato. Supermercados, también cayó la lealtad. A ver, de una lealtad baja a caer más, ostras, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ves que te sube. Tenías tu Mercadona de turno, tenías tu Ahorra Más debajo de casa, tenías tu Día Cerca y pues tiendes a irte a un Lidl que has oído que está bastante barato y está cada vez más cerca de casa. Tienes un Carrefour Express que está abriendo por todas las esquinas, o tienes los BMs en el norte, los Lupas. Cada uno están abriendo hacia una estrategia mucho más de proximidad que hace que tú puedas elegir mucho más, ¿no? Y tengas, al final, puedas hacer una desagregación de esta cesta de la compra y con más facilidad. Entonces, cuando analizamos el mismo análisis por edades, vimos que en todas había más o menos las caídas esto es el análisis de subidas o bajadas de lealtad por edades. Los más fieles en promedio
son los mayores de 65 años, son más fieles en todo, por una cuestión de, oye, pues más asentados, más costumbre. Pero lo que decía antes, ¿dónde son más infieles? Lo verde es más fiel, lo rosa es más infiel. En las energéticas han estado buscando las alternativas. En los seguros han estado buscando alternativas y en las telcos han estado buscando alternativas. Los más infieles o los que más han bajado en fidelidad han sido los de edades entre 25 y 44, donde pues, están más inquietos. Tenemos, yo ya paso los 44, pero me considero mentalmente, estoy en ese rango de edad. Niños pequeños, hay que buscar alternativa, hay que buscar nuevos, tienes tus gastos fijos que no te puedes quitar y tienes que buscar otros precios, ¿no? Cuando lo hicimos por geografías, esta es la variación. Cuando hicimos por geografías, es curioso que era bastante estable. De promedio, las grandes ciudades son y alternan, son más infieles. Sobre todo en promedio, el madrileño medio es más infiel en casi todas las categorías. Y en el resto de España, hicimos un estudio, pues el Madrid-Barcelona contra el resto de España. No es muy ecuánime, pero bueno, tampoco para no alargarlo demasiado. El resto de España era bastante más fiel en absolutamente todo, salvo en las operadoras de telco. Los barceloneses, por algún motivo, y son bastante más fieles en telco. Entonces, bueno, aquí esta es la primera parte, visión más macro, ¿no? O sea, el primero es que, oye, pues la crisis de los precios nos llevó a una revisión de la compra. Tenemos dentro de las principales categorías han visto, oye, pues es el motivo por el que las principales categorías se han visto afectadas. El análisis geográfico o demográfico tiene que ver y es importante analizarlo. Es importante tener muchos más datos de contexto del usuario, del cliente, del consumidor, a la hora de conocer las estrategias de lealtad y cómo es la lealtad en cada uno de los sectores. Y bueno, y ahora vamos a empezar a profundizar, ¿no? Entonces, lo que hice fue, hemos cogido de esta visión top y decir, vamos a desglosarla por categorías, ¿no? Las mismas gráficas, pero metiendo las principales marcas dentro de cada una de las gráficas. Y metiendo todas estas marcas en cada una de las categorías. Entonces, cuando analizamos la primera es el parques arrancamos con la misma gráfica que antes. Entonces, empezamos con el mundo de los alojamientos. Entonces, en alojamiento vimos que la más fiel, los clientes más fieles son los de Airbnb, seguidos de Ilunion. Sí que tiene mucho que ver con la cuota de mercado de cada uno. La cuota de mercado de Airbnb también tiene que ver con la gran penetración que tiene Airbnb y con los datos que tiene de todos. Pero cuando analizamos los cambios de lealtad, Airbnb tampoco estaba entre los que habían crecido mucho. Es decir, que durante este año no han utilizado tantos datos y tanta información a la hora de mejorar esta lealtad. Subieron mucho los Mercur, los Silken, Ilunion. Estos han estado ajustando y en este sector han estado ajustando con los precios. Mercur, del grupo Accor, Ibis no lo presento aquí, también estaba entre los top. Los que más bajan son los de precios tickets un poquito más altos. Cuando analizamos las agencias online, algo muy similar. Tenemos los Booking, eDreams, Logitravel, que coinciden también, en estos casos, coinciden con la cuota de mercado. Coinciden porque están mucho más difundidos, mucho más penetrados y la gente está mucho más acostumbrada a su uso. Estas agencias utilizan muchos datos para customizar tu experiencia. Tienen tus datos de tu información, no solo de las cookies, sino que encima, como te registras y cada vez que accedes a tu cuenta tienen tus datos, saben perfectamente tu histórico y pueden customizarte la oferta de lo que estás buscando para que no te vayas a la de la competencia, para que sigas buscando el vuelo, el hotel, el viaje con ellos, ¿no? Y esto genera un gran crecimiento. Las que más crecieron, Expedia, Destinia y Logitravel, y Atrápalo Rumbo, que son más locales, un poquito menos, están más abajo en la penetración, bajaron un poco más. En esta parte del estudio, en la de movilidad compartida,
Aquí os voy a contar que parte de los estudios y parte de los análisis que hicimos en este estudio de lealtad tiene origen en esto. Porque uno de nuestros colaboradores dentro del mundo que es, que es colaborador de la cátedra dentro de movilidad compartida, siempre nos decía, es que nuestro sector es muy poco fiel. El cliente, según llega, está llegando en tren desde Badalona a Barcelona o desde donde sea a Atocha, y entonces en el tren va buscando a ver qué moto, patinete, bici, coche está más cerca de la estación del tren y está más disponible, y entonces el que está más cerca es el que se lleva. Entonces dijimos, ostras, pues esto es complicado de analizar, o sea, ¿realmente será así? Entonces empezamos el estudio así, viendo cuáles eran, cómo competían entre sí estas diferentes marcas. Y lo que vimos es que la bici compartida es la que tiene la mayor lealtad. Y después son los de los patinetes compartidos. Y luego bajan, tenemos un City, pero en promedio, el tercero en lealtad son las motos compartidas. Y los coches, en principio, en promedio son los que menos lealtad tienen, ¿no? Se hacen sus distribuciones. Sí que es verdad que parte de este análisis de lealtad puede tener cierto truco, porque luego hay que analizarlo, hay que generar la división por geografías, que luego la veremos, porque no están todos en todos. De hecho, los patinetes en octubre se prohibieron en Barcelona, igual que se habían prohibido en otras ciudades como París. Entonces, claro, patinete a partir de lealtad a patinetes en este sector a partir del mes de octubre hizo así. ¿Pero por qué? Porque en Barcelona no había. Entonces, si haces una segregación por geografías, ves también cuál es esta lealtad. En todas estas, la mayoría veis que el índice de cuota de lealtad no tiene que ver con la mayor cuota de mercado. La cuota de mercado de las bicis es mucho más baja que la que tienen las motos eléctricas o los coches en ciertas geografías. En cuota no de penetración, en penetración es bastante superior. Hicimos una siguiente con equipamiento deportivo, veis que aquí ya me cansé de poner loguitos, donde también tenemos un equipamiento deportivo. No sé si sois conscientes de que Decathlon tiene un programa de fidelidad. Yo me enteré hace poco cuando estaba haciendo este estudio. Y voy por las mañanas a la Ahorra Más que tengo debajo de casa y por las tardes a Decathlon a comprar. O sea, y luego los fines de semana al Leroy Merlin. O sea, yo soy como un asiduo. De repente me entero de esto, ¿no? Y digo, ostras, tú, pues no me había enterado. Aún así, son los que más fidelidad tienen, pero también tiene que ver con que son los más capilares y los que más metros cuadrados tienen distribuidos por toda la geografía española. En este caso, donde no hay una diferenciación por el programas de fidelidad, sigue siendo el que gana en fidelidad, sigue siendo el que está debajo de casa, el que tienes más a mano, el que tienes más cerca, el que está en todas partes, el que tiene más metros cuadrados. Es decir, el Decathlon. Si tienes si tuviéramos Sprinters o tuviéramos Eurosports o tuviéramos Forum Sports en todas las esquinas, posiblemente estarían muchísimo más altos y alineados con su penetración y su cuota de mercado. En aerolíneas tenemos algo similar y esto podemos compartir, o sea, de la experiencia del caso de Alex que presentó el profesor Nueno, es algo muy, muy curioso. Y es, ¿veis? La primera es Ryanair y la última es EasyJet. O sea, EasyJet no tiene problema de fidelidad. Piensa que su cliente, pues mira, yo no te hago ni puñetero caso, pero vas a seguir comprándome. Pues, pero muy malo, muy bajo. Tienen, sí tienen. Tiene muy bajo el programa de fidelidad, con lo cual le diría a la CEO de EasyJet, háztelo mirar. Como no está aquí, también una cuestión de precio, pero Ryanair es el primero en precio. O sea, ¿qué vamos? Y esto, ojo, esto es individuos, es particulares los que compran, ¿eh? Esta es la fidelidad y lealtad entre particulares. Que si cambiamos a empresa, cuando me lo pago yo de mi bolsillo, voy a Ryanair, cuando lo paga el curro, voy a Iberia, porque me da los puntos Iberia para luego tener el upgrade a business. Y yo tengo ahora un problema con Iberia porque no me reconoce esos puntos. Entonces digo, pues sigo yendo al más barato. O sea paga la empresa o pague yo. Me da exactamente igual. Entonces,
veis cómo van evolucionando. Como me estoy comiendo el tiempo, voy a pasar muy rápido estos porque no... Aquí hicimos, entonces, dentro de la siguiente fase del estudio, y esto formaba parte de... Hicimos, vale, conocemos la lealtad de cada uno, oye, ¿cómo compiten entre sí? Entonces, lo primero que hicimos fue, y esto era en el mundo de los compartidos, ¿cómo compiten los patinetes, las bicicletas, las motos entre sí? Y vimos que no competían, es decir, que el tío que viene en el tren no está viendo si hay un patinete, una bicicleta o un coche más cerca. O sea, ¿es de patinete, es de bicicleta, o es de coche, o es de moto? Y luego también, ¿cómo competían entre marcas? Y competían muy poco. Es decir, los clientes de Acciona, el 60% solo coge motos de Acciona, los de Bird, el 52% solo motos de Bird, los de patinetes de Link, el 82% solo motos de Link, y el único que pierde mucho es Goto, o tenemos aquí, los Voltio. ¿Por qué? Porque está mucho menos distribuido. Entonces, te encuentras un Voltio o un Goto, no los encuentras en todas las esquinas. Entonces, oye, hay una competencia, pero tampoco compiten tanto entre sí. Y cuando analizas lo mismo en los de deportes, sí, Decathlon es el que tiene más cuota de mercado, pero y tiene un 60% de sus clientes solo compran en Decathlon. El resto, las migas. Y encima, el cliente de Forum Sport, que compra un 12% los 12% de los clientes de Forum Sport solo compran en Forum Sport, pero un 83% de los clientes de Forum Sport compran en Decathlon. Con lo cual, Forum Sport, mírate Decathlon. O mírate, ya sé que te lo miras, un poquito más. Cuando analizamos las aerolíneas, más de lo mismo. Sí que es verdad que hay no es ese 20%, pero tenemos un 40% de clientes de Europa solo van a ir a Europa, el 46% de clientes de Iberia solo compran en Iberia, pero cuando hablas en Ryanair, Ryanair es un 55% de clientes particulares de Ryanair solo compran en Ryanair. Es mucho más alto que el promedio. Entonces, lo mismo con las operadoras, donde hacen el churn, las aplicaciones de pago. Las de las gasolineras es ya solo un 11%, o sea, un promedio de un 14%, un 11% de los de Repsol es el que más clientes fieles tiene, con un 26%, que les va robando a la competencia, las aseguradoras, los retailers de moda. Y aquí hicimos también un estudio de, oye, estos, o sea, tanto en retailers de moda como supermercados, vale, competencia cruzada, pero y cuando le compran a la competencia, ¿cuánto pagan por ticket? Porque a mí, si yo tengo mis clientes fieles que me compran a mí y se gastan la pasta en mí, ¿cuánto cuando me compran a mí, qué le compran al otro? Y es curioso que el cliente de Scalpers se deja un pastizal cuando va a Massimo Dutti. Tenemos un Scalpers de... ¿Dónde lo tengo? Scalpers, lo tenemos por ahí. Lo he perdido. Bueno, tenías Scalpers, cuando compra Massimo Dutti, Scalpers en Scalpers se deja 85 euros de media en la cesta, pero se deja 99 cuando compra en Massimo Dutti. Entonces, claro, yo soy Scalpers y digo, joder, quiero a ese cliente que va a Massimo Dutti, ¿quiénes son? Para que me compren más a mí, ¿no? Lo mismo en los supermercados. Entonces, la siguiente dijimos, vale, con esto, claro, ¿qué es la fidelidad y qué es lo que buscamos? Buscamos lifetime value, pero buscamos share of wallet. Share of wallet, ¿qué es? Que todo el presupuesto que tienen para la categoría se lo dejen en mí. Entonces, cuando analizamos por grupos, grandes grupos, y vimos que el cliente de Inditex dejaba un 37% de share of wallet en Inditex y solo un 4,6% en Tendam, y el cliente de Tendam dejaba un 10,5% media en Tendam y un 33,9% en Inditex. Y luego el resto para los demás, ¿no? Entonces, hicimos el mismo análisis por las diferentes categorías. Y ya paso rápido porque me estoy comiendo todo el tiempo. Hicimos el análisis por diferentes parámetros demográficos, edades, geografías, etcétera, para llegar a las conclusiones, ¿no? Y que, al final, la lealtad del consumidor no se puede hacer de forma generalizada. Lo primero es, o sea, yo creo que aquí, como conclusión básica, hay que revisar un poquito los programas de fidelización, buscar mucho más dato y adaptar el programa de fidelización y la fidelización del cliente según su contexto y poder así pues darle al cliente y mejorar esa experiencia que necesita el cliente para ser más fiel, porque al final la fidelización del cliente es puramente experiencia. Y todo eso se puede utilizar con inteligencia artificial, porque como decía el profesor Nueno, no hay humano que analice todos esos parámetros y todos esos datos uno por uno.
Y aquí ya que me he excedido. Muchas gracias.